Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, se Esperamos, escucha bien. esperamos un poquito y ya arrancamos. Acuérdense, chicos, de ir poniendo en el chat los, los datos del presente. Bueno, vamos a comenzar porque estoy bastante acotado con los tiempos. Tengo otro compromiso muy sobre la hora, entonces probablemente tenga que terminar un poquitito antes. Bueno, antes que nada, dígame cómo venimos con el cursado y demás, las clases de práctico, ¿cómo vienen? Por favor. Bien, yo tuve un poco de complicaciones con el tema de la semana pasada de formas y validaciones, un tema medio complejo, porque nos habían dicho que lo íbamos a ver relacionado a pruebas, que mejor que sea así, porque así solo, como lo vimos, es como medio, cuesta entenderlo un poco. Sí, puede ser. Es un tema complicado. Después, si quieren, podemos ver de trabajar sobre otra clase más sobre ese tema. No hay problema. Vieron que está asignada la fecha del parcial. La tenemos. Todavía no tenemos definida la modalidad, pero tienen la fecha ustedes, ¿no? Sí, sí. Bien. Y el material de estudio vienen bien, lo están leyendo, les parece muy denso, mucho, poco, ¿qué les parece? ¿Tuvieron posibilidades? ¿Hay algo que no tengan, que no hayan podido conseguir? ¿No? Profe, ¿hasta qué tema va a entrar? No recuerdo, creo que hasta... ¿No tienen el cronograma ahí? Creo que hasta prueba. Después da el corte y medidas cautelares no, pero hasta prueba entra. Claro, yo creo que medidas cautelares no, porque es la semana inmediata anterior al examen. Entonces, me parece que es así, ¿no? No, creo que la semana anterior al examen damos prueba, que Ah, sería la bien. semana que viene. O sea que la próxima sería después del examen es cautelares. Claro. Bien, está bien. Bueno, básicamente eso. Lo más probable es que hagamos alguna modalidad escrita, algo así. Chiquillos, bueno, vamos a ver hoy el tema que teníamos para ver, el procedimiento abreviado. ¿Qué material leyeron para esto? ¿Qué le dejaron? ¿Qué material le dejaron? Un material de Alemania. Langer, que hablaba de la tortura. Después también nos dieron uno de Binder, creo. Y bueno, y el código comentado. Ajá. Y no. Y el fallo los Ah, monos también, que hoy nos pasaron el extract, la parte del abreviado, digamos. claro. Sí, sí, no el del juicio. No, no, no. Tienen que ver el juicio, incluso, bueno, justamente el fallo de corte que confirma el rechazo del abreviado. Bueno, vamos a ver entonces.
Ok. Vamos a ver entonces ahora el tema, el procedimiento abreviado, que es un tema bastante controvertido, por lo menos la doctrina durante mucho tiempo ha planteado muchas, o reiteradas, diría yo, objeciones y cuestionamientos sobre todo, digo, en América Latina, han habido muchos cuestionamientos del funcionamiento de los procedimientos abreviados y todavía al día de hoy vemos que se renuevan en muchos casos algunas críticas sobre esto. Así que vamos a prestar un poco de atención a este tema porque es un tema muy importante, sobre todo para el funcionamiento de los sistemas de justicia penal, particularmente los sistemas adversariales, en donde se entrega buena parte de las decisiones sobre los cursos de las causas a las partes, y en donde se las empodera mucho a las partes, se le da mucha participación a la hora de tomar decisiones, y eso ha hecho que los procedimientos abreviados sean un tema muy observados, digamos, hay muchos controles sobre esto y muchos cuidados en la manera en que, como digo, los sistemas de justicia utilizan este instituto del derecho procesal penal. Vamos a ver, en primer lugar, muy rápidamente les doy una imagen, una mención de qué se trata esto, y después vamos a ver más en detalle cómo lo regula y lo conceptualiza el Código Procesal Penal. Fundamentalmente, los procedimientos abreviados lo que procuran, en sus distintas variables, hay distintas regulaciones de este tipo de procedimientos, lo que procuran es arribar a una sentencia, o más precisamente a una decisión jurisdiccional sobre el caso llevado al tribunal, sin el tránsito por el juicio oral y público, y a partir fundamentalmente de un acuerdo al que arriban fiscales y defensores, eventualmente querellantes, un acuerdo que ha sido aceptado por los jueces a partir del control de legalidad que ellos tienen que hacer de ese acuerdo, y en función de la sentencia que dictan a consecuencia de ese acuerdo. Esto, ustedes se darán cuenta que es una forma de resolver los casos penales que evita o que omite todo el desarrollo del juicio oral y público. Entonces, lo primero que hay que decir sobre esto es, bueno, cuánto y cómo podemos explicar que se aplique una sanción penal a una persona, eventualmente una pena de prisión, o cualquiera de las otras penas que... Ahí estoy trabajando de ustedes. ¿Cómo? Perdón. Se aplique, me parece, Virginia, que también... 17 lucas en 15 días, decía que se aplique una condena sin haber previamente agotado la instancia del juicio previo. Si yo les dijese así muy rápidamente cuál es la situación en crisis en términos de vigencia de derechos que se puede afectar, se puede ver plasmada cuando se aplica una pena sin haber transitado por el juicio previo, pues rápidamente ustedes se darán cuenta que lo que puede estar afectado, puede verse involucrado de alguna forma en este caso, es justamente la afectación del derecho al juicio previo, puesto que el derecho al juicio previo que contiene nuestro sistema constitucional y particularmente nuestros sistemas procesales, se activa y tiene su razón de ser cuando justamente se pretende aplicar una pena a una persona. Distinta es la argumentación que uno puede hacer sobre
la necesidad de la cláusula del juicio previo cuando no se quiere aplicar una pena, por ejemplo, cuando se quiere arribar a una suspensión de cuya prueba u otro tipo de instituto que no culmina con la aplicación de una pena. En estos casos, aun cuando pueda haber estado comprometida o cuando puede haberse comprometida los alcances de los derechos de la persona, porque, por ejemplo, en una suspensión de cuya prueba, una persona para que el caso transite por la suspensión de cuya prueba deberá aceptar, cumplir las condiciones que se les impongan en el marco del acuerdo sobre esa suspensión del juicio. E incluso el juicio va a estar sujeto y suspendido al cumplimiento que se haga de esas condiciones. Ahora, uno puede decir, bueno, pero yo no estoy de acuerdo como imputado que se suspenda el juicio a prueba, por ejemplo, a cambio de que yo me autoinhabilite, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos? El problema de la inhabilitación en los delitos que contienen este tipo de pena y cómo jugaba ello en el marco de la suspensión del juicio a prueba. Bueno, lo puede plantear, lo que está mal plantearlo es en función de la vigencia de la cláusula del juicio previo, porque la autoinhabilitación o la inhabilitación que se dispone en el marco de una suspensión del juicio a prueba no se dispone como una pena con el carácter de pena, sino en cambio se dispone justamente para no transitar por un juicio oral y público, para suspender el juicio oral y público. Por eso nosotros siempre decimos que no existe un derecho en ese sentido a la suspensión del juicio a prueba de parte del imputado, sino que lo que hay es un derecho al juicio. Si el imputado no quiere auto-inhabilitarse, o no quiere cumplir alguna otra condición dispuesta por el acuerdo que contenga el marco del acuerdo de la suspensión del juicio a prueba, podrá libremente ejercer su derecho a que un fiscal pruebe la acusación que se formula contra él en el marco de un juicio oral y público. Ese es el derecho que tienen las personas. Ahora bien, justamente ese es el derecho que está en ciernes en este tipo de procedimientos, en donde, por un lado, se pretende la aplicación de una pena y por el otro, esa aplicación se va a llevar a cabo sin haber transitado por la fase de juicio. Y esto fue lo que posiblemente contenga el mayor de los cuestionamientos a este procedimiento, sobre todo cuando apareció el instituto del procedimiento abreviado, justamente porque en nuestro medio este instituto se inserta en las legislaciones procesales de la mano de los contextos de los sistemas inquisitoriales. Claro, cuando se inserta por primera vez en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el instituto del juicio abreviado se inserta en el marco, bueno, de este procedimiento penal que todavía hoy regula el sistema federal, un sistema inquisitorial, juicio escrito, investigación escriturista, formalizada, a cargo de un juez de instrucción, y un juicio oral en donde, como tantas veces hemos dicho, a decir verdad, se trata más de una lectura de actas que de un verdadero juicio oral y público. En ese contexto, la inserción de los procedimientos abreviados trajo como consecuencia, ni más ni menos, que un acortamiento fundamentalmente de los procedimientos en general. Ya los tribunales decidieron no entonces lo poco que hacían en materia de juicio, no hacerlo más, y empezar a trabajar en función de los procedimientos abreviados. Se extendió de esa forma el uso indiscriminado, diría yo, de los procedimientos abreviados, y en muchos casos modificando el basamento lógico respecto del cual deben funcionar, digo, como paraguas conceptual, todo un sistema procesal penal, que es sustituyendo la idea de la centralidad del juicio oral. El juicio oral, como tal, dejó de ser la referencia para pasar a ser un trámite que eventualmente podía abreviarse a partir del acuerdo entre fiscales y defensores. Acuerdo que además se llevaba a cabo en el contexto de fuertes
incentivos para los imputados que se encontraban cumpliendo medidas cautelares de encierro, concretamente de prisiones preventivas. Esto fue bastante criticado por la doctrina y de hecho todavía hoy lo cuestionamos en términos doctrinarios y es en gran medida también reprochado al día de hoy en cuanto a cómo opera en la práctica el sistema de justicia penal, incluso el sistema de justicia penal ya reformado, años de reforma, en la provincia de Santa Fe, en los sistema acusatorio. Todavía hoy seguimos contando con una dosis muy importante de procedimientos abreviados que a su vez se combinan en su funcionamiento operativo y su aplicación con prisiones preventivas también muy prolongadas. Esto hace que, de nuevo, se renueven esas críticas para el funcionamiento del procedimiento abreviado y de alguna manera no falta quien todavía al día de hoy sigue sosteniendo en algún punto la inconstitucionalidad de este tipo de institutos fundados particularmente en la supresión de la garantía del juicio oral y público, en pos de un acuerdo de punibilidad en el cual en muchos casos los imputados que prestan ese acuerdo no están absolutamente libres a la hora de poner de manifiesta su voluntad, justamente por las condiciones en las que se encuentran en cumplimiento de la prisión preventiva que vienen padeciendo. Entonces, como digo, es bastante común que se cuestione desde ese punto de vista la constitucionalidad de estos acuerdos. Ustedes van a poder leer muchos fallos y trabajos en este sentido. Diría yo que son más propios, como les contaba, de las críticas que han tenido los sistemas inquisitoriales. Son, digamos, que este tipo de lectura y de análisis crítico se ha extendido mucho en Argentina y en la región, fundamentalmente a partir entrado de los años 80, años 90. Ha habido una fuerte literatura asociada al cuestionamiento de los procedimientos abreviados. Nosotros les dejamos un texto para que lean que es muy importante, un texto de John Langbein. Langbein es un profesor de filosofía e historia del derecho de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, y que ha escrito mucho. Fundamentalmente Langbein es un crítico, muy crítico del modelo adversarial del sistema anglosajón, y él concentra mucho sus críticas en la manera en que opera el sistema adversarial, particularmente a partir de la fuerte impronta que le otorga a los fiscales, al Ministerio Público, que en realidad de muchos de los sistemas americanos funcionan y dependen de los departamentos de Estado, de las áreas de gobierno de los estados locales, y esto combinado con esta gran fortaleza que tiene su Ministerio Público, combinado también con un principio muy fuerte de libertad en cuanto a la discreción a la hora de resolver la acción penal. Ustedes saben que en los sistemas anglosajones, propiamente Estados Unidos, también Inglaterra, hay una fortísima discreción de parte de los ministerios públicos que pueden disponer del ejercicio de la acción muy libremente. Es decir, que fiscales, en acuerdo con la defensa, pueden en los hechos disponer no solamente de los montos de las penas, sino además fundamentalmente de los cargos sobre los que puede eventualmente imputarse un hecho o eventualmente avanzar hacia una condena en el marco de lo que ellos denominan plea bargaining, que son los acuerdos de culpabilidad a los cuales se pueden arribar entre fiscales y defensores. Él, deben de leer que es un texto muy crítico sobre cómo es que se han utilizado en el mundo anglosajón y fundamentalmente por los sistemas adversariales, cómo se han utilizado estos acuerdos de culpabilidad, los plea bargaining, para, en los hechos,
utilizar coercitivamente al proceso penal y obtener de parte de los imputados una manifestación de voluntad, de reconocimiento de los delitos que se le endilgan y así de aceptación de la culpabilidad. De allí que el Langbain, te van a ver, que equipara y hace un silogismo de estos plea bargaining con lo que él entiende como ha sido el derecho de la tortura. Langbain, no lo vamos a dejar porque es muy largo y muy interesante, pero muy histórico. Langbain ha explicado mucho cómo el sistema probatorio también tiene tanto que ver con el sistema de la tortura y cuánto el derecho a la tortura ha influido a la hora de disciplinar buenas partes de las prácticas probatorias de los modelos adversariales. Bueno, no vamos a tratar sobre eso, es un estudioso del derecho a la tortura, se lo recomiendo mucho, y él, haciendo ese análisis, ese parangón equipara la utilización de los procedimientos abreviados con esa manera de operar de los tribunales inquisitoriales que, a cambio de ofrecer indulgencia para con un imputado, aceptaban que se declare culpable y entonces se aplique una pena. A mí nos parece muy importante que ustedes lean este texto, pero no con este cuidado. No se repite la misma situación en Argentina, fundamentalmente porque en el derecho argentino los fiscales no pueden disponer del ejercicio de la acción penal. Esto quiere decir también, como correlato, ahora lo vamos a ver, que el procedimiento abreviado siempre va a estar delimitado por la hipótesis fáctica y la calificación jurídica de esa hipótesis fáctica que sea materia de objeto de formulación de cargos y de imputación. Y sobre ello, el Ministerio Público, los fiscales, no tienen un gobierno absoluto, un dominio absoluto, al punto de que puedan disponer y seleccionar hechos y eventualmente calificaciones jurídicas para acomodarlas a un acuerdo de culpabilidad cuando ello excede el objeto de la investigación propia del caso. Esto quiere decir que los fiscales no podemos nosotros, como nos guste, elegir qué hechos imputar, cómo imputarlos y qué alcance darle en términos jurídicos en pos de la obtención de un procedimiento abreviado, justamente porque nuestra conducta va a estar delimitada en cuanto al ejercicio de la acción penal por el principio de legalidad. Nosotros contamos con un principio de legalidad, ustedes saben, lo hemos conversado aquí, un principio de legalidad que viene siendo matizado por una serie de institutos, fundamentalmente los que dan cuenta de la posibilidad de los ministerios públicos de disponer del ejercicio de la acción en el marco de la aplicación de criterios de oportunidad. Dijimos entonces los previstos en el artículo 19, pero también, en este caso, aun cuando no sea un instituto propio que dé cuenta de la disponibilidad del ejercicio de la acción penal, sí le otorga un margen acotado a la legalidad, de discreción para poder acordar una pena con el imputado, a cambio, como digo, de la aceptación de su responsabilidad penal, de su culpabilidad y de la no realización del juicio. Este marco va a estar dado, obviamente, por los máximos y mínimos legales de los tipos penales que se encuentren involucrados. Ya vamos a hablar ahora de algunas particularidades del acuerdo en función de esto. Les decía que la literatura, más vale crítica de estos procedimientos, tuvo su auge y su mayor impacto por allá, por los años 80 y 90. Aún todavía advertimos algunas críticas a estos tipos de procedimientos, fundamentalmente cuando se los critica, fundamentalmente, porque se sostiene, con algún grado de veracidad, por cierto, que en realidad los sistemas de justicia han abandonado o abandonan o subutilizan la herramienta del juicio oral y público en desmedro de la publicidad, del control que eso implica, para echar mano a estas salidas menos costosas en términos de
de producción del sistema de justicia, como son los procedimientos abreviados. Como digo, todavía hay mucha crítica, y creo que hay una crítica que bien lo vale, porque deberíamos tener una gimnasia mucho más ajustada a la hora de llevar a cabo los juicios. Debiéramos tener bastante más claro que hay casos que deben ser ventilados en juicio oral. Me parece que parte de eso tiene que ver con la recomposición del juicio oral público y por jurados populares como una herramienta no solamente del sistema de justicia, sino también de la ciudadanía. Tenemos que asumir que el juicio oral es una herramienta que sirve, tiene un componente muy fuerte de la comunicación que tiene que haber de parte de los operadores del sistema de justicia para con la ciudadanía. Tantas veces que hablamos de que no, los jueces, y yo agrego fiscales y defensores, no debemos hablar solamente por nuestras decisiones que tomamos en el marco de un sistema de justicia, sino que debemos también transmitir nuestro trabajo a la comunidad, que necesariamente nos tiene que poder ver, nos tiene que poder controlar. Bueno, qué mejor que el juicio oral y por jurados para establecer esa comunicación con la ciudadanía. Entonces, yo creo que tenemos que generar muchos incentivos para que cada vez sean más los juicios orales que llevemos a cabo. Ahora, no tengo tan claro que eso, que bien vale el planteo, desde el punto de vista, digamos, de las políticas públicas, de cómo organizar un sistema de justicia, digo que no tengo tan claro que eso tenga como correlato la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Fundamentalmente, bueno, porque en definitiva el procedimiento abreviado pone en esencia algo que nosotros dijimos en la primera de estas clases, que la garantía constitucional del juicio previo, en primer lugar, por ser una garantía, está entregada, digamos, es una garantía que se va a traducir en el ejercicio de una serie de derechos de parte del imputado, que es quien tiene el derecho fundamentalmente a qué? Bueno, que el fiscal pruebe su acusación en el marco de una audiencia oral y pública. Ese es el gran derecho que tiene el imputado. El derecho a que se presuma su inocencia, y esto quiere decir que no se admita que se lo trate como un culpable hasta que él ejerza libremente y entonces se lleve a cabo un juicio oral y público en donde se discuta el alcance de la acusación. Porque ustedes saben, en los juicios orales lo que está en discusión es la prueba de la acusación de la fiscalía. Bueno, si esto es así, si este es el derecho que tiene el imputado, como tal debemos lograr que efectivamente pueda ser ejercido ese derecho. ¿Cuándo ese derecho no va a ser ejercido? Bueno, cuando las condiciones en las cuales un imputado se encuentre para poder tomar esta decisión sean tan adversas que en la materialidad de los casos, en la realidad de los casos, esto que discursivamente es ofrecido como un derecho, en la realidad no lo está. Si un imputado no cuenta con abogados defensores, bueno, mal podría ejercer su derecho a no transitar por un juicio oral a cambio de una pena. Por eso yo les decía que esta es una institución que tuvo muy buenas, que fueron muy atinadas las críticas para cuando funcionaba en los contextos de los sistemas inquisitivos. Ustedes piensen que hoy aproximadamente en Rosario hay algo más de 40 defensores públicos, que de manera similar a lo que era el sistema inquisitorial en Santa Fe, antes del 2014, trabajan aproximadamente el 70% de los casos. El otro 30% está alcanzado por la defensa privada. Estos datos son, como digo, provisorios. Hay distintos sistemas, hay distintos informes de seguimiento que pueden consultar y van a ser más ajustados. Pero digo, si esto es así, si hoy hay aproximadamente 40 defensores públicos que trabajan mucho, con un alto índice de casos, si esto es así, bueno, imagínense y en Rosario, digo, imagínense en el año 2014 o 2013 que existían 6 defensores públicos en la ciudad de Rosario
también para contener el 70 y pico % de la litigiosidad penal que tenía el sistema. Si a esto le agregamos una cuota importantísima de casos que se resolvían en procedimientos abreviados, el doctor Corbalán siempre dice que no podía ser, que en el sistema inquisitivo había muchísimos casos en donde los imputados habían expuesto públicamente que nunca habían podido hablar con un abogado defensor, y obviamente esto no es porque por decide de los defensores, sino justamente por la altísima sobrecarga de trabajo. Bueno, en estos contextos, traer al sistema de justicia procedimientos donde se permitan aceptar una voluntad que es esgrimida en el marco de una ausencia del derecho de defensa, porque guarda, cuando hablamos de derecho de defensa estamos hablando de derecho eficaz. Esto no quiere decir que es el día de que vaya a firmar el procedimiento abreviado no tenga un defensor al lado. El asunto es que él haya podido ajustar su defensa durante todo el recorrido del caso y en el marco de esa defensa, él decida voluntariamente no continuar con un proceso oral y público. Bueno, hoy estamos en otro escenario, hoy ese aspecto se encuentra plenamente satisfecho, hoy creemos que ha habido un avance significativo en la provincia de Santa Fe en función de la asistencia de los derechos de defensa de las personas imputadas de delito, con lo cual es una crítica que se diluye bastante, sin perjuicio de que, como digo, debemos bregar porque cada vez haya más juicios orales y en su caso, si es que es necesario reformas, no creo tanto reformas legales, pero sí en el funcionamiento institucional del Ministerio Público, de la Defensa Pública, pueden colaborar también a ello, y por cierto también en la mecánica de la tramitación de audiencias. Yo creo que nosotros estamos teniendo muchos problemas para litigar juicios orales, entre otras cosas porque hay también déficit en las 3 áreas del sistema penal. Pero bueno, no vamos ahora a tratar todos esos problemas. Lo cierto es que hay que propender a hacer más juicios orales. No, esto no implica que podamos tachar de inconstitucional al juicio previo. Justamente lo que, volviendo a tomarlo por Corbalán nos decía que el juicio previo, en tanto derecho del imputado, puede ser renunciado plenamente por el imputado y que eso no implica una afectación de la Constitución en cuanto exige juicio previo como presupuesto de una condena. ¿Por qué? Decía Corbalán, bueno, porque la Constitución, cuando está haciendo mención al juicio previo, está indicando que en realidad lo que quiere es que haya una sentencia de un juez que recoja las postulaciones de las partes y que en ese marco se dicte una condena fundamentada o motivada en razón de la cual se aplique la pena, porque, recordemos, un procedimiento abreviado culmina con una pena. Entonces, lo que tenemos que ver es si esta manera de culminar afecta o no el juicio previo. Corbalán, con quien nosotros coincidimos fuertemente, y tantos otros, ¿no? Entienden que el juicio abreviado no hay, en el juicio abreviado no hay per se en abstracto, ¿no? Después habrá que ver en cada caso en concreto si hay algún planteo sobre el punto, pero en abstracto como metodología y como forma de resolución de casos, no se ven afectadas garantías constitucionales, como digo, en la medida que se encuentra satisfecho el eficaz derecho de defensa, puesto que no hay más que una renuncia del imputado a que el fiscal pruebe en la audiencia de juicio los extremos de su acusación. Hasta aquí, digamos, lo que han sido algunos de los planteos y cuestionamientos al procedimiento abreviado, como digo, fundamentalmente puesto el acento en la voluntariedad de ese acuerdo que se presta para llegar a este tipo de procedimientos. Vamos a ver ahora, más concretamente, de qué se trata este procedimiento abreviado y cómo se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal, particularmente a partir del artículo 339 del Código Procesal Penal, que dispone una serie de elementos sobre los cuales se va a estructurar este acuerdo al que van a arribar las partes en el marco del procedimiento abreviado. Si alguien puede, por favor, dar una lectura a este texto, a este artículo, y vamos a ir viendo después, punto por punto, los aspectos más significativos de la regulación legal. Por favor. Lo leo si quieren.
Sí, sí, por favor. Dice, instancia común. En cualquier momento de la investigación penal preparatoria, el fiscal y el defensor del imputado, en forma conjunta, podrán solicitar al Tribunal de la Investigación Preparatoria la apertura del procedimiento abreviado en escrito para ser válido contendrá. ¿Qué? Para ser válido contendrá. 1. Los datos personales del fiscal, del defensor y del imputado. 2. El hecho por el que se acusa y su calificación legal. 3. La pena solicitada por el fiscal, la que deberá ser motivada de conformidad con el artículo 140 del presente Código, determinarse en base a las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal y acorde a los hechos que se investigan. 4. La conformidad del imputado y su defensa respecto de los requisitos precedentes y del procedimiento escogido, así como también la admisión de culpabilidad por el hecho indicado en el inciso 2. 5. En su caso, la firma del querellante o, en su defecto, la constancia de que el fiscal lo ha notificado de acuerdo y no ha manifestado el término su disconformidad. En caso de disconformidad, será necesaria la firma del fiscal regional respectivo. Cuando el acuerdo versare sobre la aplicación de una pena superior a los 6 años de prisión o se hubiese modificado la calificación legal en favor del imputado respecto de la utilizada en la audiencia imputativa, se requerirá al menos la firma del fiscal regional respectivo. Si la pena excediera de los 8 años de prisión, requerirá además la firma del fiscal general. Bien. Bueno, ustedes vieron que básicamente la regulación vuelve o da cuenta del acuerdo al que veníamos hablando. Algunas cuestiones que surgen del texto de la regulación que son importantes que la tengamos en cuenta. En primer lugar, delimita una cuestión temporal, hasta cuándo puede, presentarse un procedimiento abreviado, menciona en cualquier momento de la investigación penal preparatoria. Sin perjuicio de esto, ustedes saben que en la práctica, y no vemos que sea una metodología que pueda afectar de alguna manera la lógica constitucional, en la práctica no es extraño que fiscales y defensores puedan llegar a un acuerdo abreviado incluso avanzada esta fase. Es decir, ustedes van a ver que hay distintos... Esta cámara que se me cae, perdón, con problemas tecnológicos. Bueno, ustedes saben que hay, eventualmente las partes presentarlo con posterioridad, no hay razones para rechazarlo, fundamentalmente porque es muy difícil que se lleve a cabo un juicio cuando las partes no quieren llevar a cabo este juicio. Ese acuerdo tiene que contener, para ser válido, alguna serie de cuestiones que son básicamente muy significativas. Los datos de las partes involucradas, esto en principio no merece mayores comentarios, sí el hecho de que tenga, tal como indica el inciso segundo, de que deba circunscribirse justamente la hipótesis fáctica, motivo de imputación y la calificación legal. Esto es un poco lo que yo les decía. Nosotros aquí comienza el código a delimitar el alcance de la discreción sobre eventualmente los acuerdos. Fiscales no podemos manejar a piacere qué tipo de hechos vamos a contener en un procedimiento abreviado, ni, por cierto, la calificación legal de esos hechos. Ustedes saben que en materia jurídica siempre los hechos van a estar connotados por las categorías jurídicas, respecto de las cuales la sentencia tiene que recoger a la hora de tomar una decisión. Ahora bien, esta circunstancia nos hace llamar la atención de que la calificación legal que va a dar el fiscal en función de los hechos imputados es parte de la observancia de la legalidad del acuerdo. Esto de nuevo lo decimos, los jueces, a la hora de analizar el alcance de un procedimiento abreviado, no son meros homologadores de acuerdo. Por eso el término homologar el acuerdo, a mí particularmente no me gusta como definición de la tarea que tiene que llevar a cabo un juez en el marco de un procedimiento abreviado. Los jueces no son escribanos que deban constatar las firmas
y la presencia de las personas que dicen invocar los extremos para proceder en la forma que lo solicitan. Los jueces son mucho más que eso. Son aquellas personas que el sistema de justicia coloca para que puedan dictar una sentencia. Esa sentencia eventualmente va a ser de carácter condenatorio y va a tener como consecuencia jurídica de esa sentencia la aplicación de una pena. De modo que me parece que debiéramos no utilizar el término homologar para expresarnos, para referirnos a la circunstancia por la cual el juez decide dictar una sentencia, porque lo que el juez dicta es una sentencia que incluso, tal como lo prevé el próximo inciso del 140, debe estar fundamentada y motivada tal como lo merecen cualquier otro tipo de sentencia, eventualmente la que se cumple en el contexto de juicios orales. Ahora vamos a hacer una mención sobre esto, pero así es como debe, como requiere y exige el Código de la Fundamentación. Entonces, como digo, estamos muy lejos de catalogar a esto de una mera homologación. Ahora bien, entonces tenemos que identificar hechos y calificación legal. El otro aspecto relevante es que debe contener la pena que solicita el fiscal. Esta pena va a operar como una limitación máxima, obviamente, del acuerdo. Los jueces no podrán apartarse de la pena que están solicitando con el objeto que están solicitando las partes, y no pueden salirse justamente del acuerdo. Entonces, un acuerdo, fiscales y defensores, eventualmente querellantes, se ponen de acuerdo sobre el monto de la pena. E incluso agrega el código que debe ser motivada esta pena fundamentalmente trayendo aquí las pautas de motivación de las penas del artículo 40 y 41 del Código Penal y acorde, dice el Código, a los hechos que se investigan. De nuevo, hay una fuerte limitación a cualquier tipo de discreción en esta materia. Fundamentalmente va a estar dada aquí, en primer lugar, por los máximos y mínimos legales, pero agregado ahora los artículos 40 y 41 y las condiciones de hecho que recoge el artículo 40 y 41 deben ser también consideradas a la hora de mensurar la legalidad de este presente acuerdo. Punto 4 menciona la conformidad del imputado y de su defensa respecto de los requisitos precedentes del procedimiento escogido y dice, esto es muy importante, así como también la admisión de culpabilidad por el hecho indicado en el inciso segundo. Esto, aquí entramos en un tema, en un tema bastante complejo y debatido, cuáles las razones de este acuerdo nosotros de esta sentencia. Yo les decía que deben estar fundamentalmente motivadas esas sentencias. Los procedimientos abreviados, la motivación de la sentencia va a estar dada por dos circunstancias muy potentes, digamos, o tres circunstancias muy potentes. En primer lugar, el presente acuerdo, que sea efectivamente suscrito por las partes y que contenga proposiciones aceptables desde el punto de vista de la legalidad. Claramente, si advertimos que hay una imputación, un hecho que califica legalmente como un tipo penal cuya pena mínima es de 10 años, pongamos, no podemos admitir un procedimiento abreviado que culmine con una pena de 3 años. Lógicamente aquí habría una evidente y grosera violación a las formas de actuación de los fiscales, eventualmente también de los defensores, y posiblemente de ello derive entonces una imposibilidad de otorgar este procedimiento abreviado y de suscribir los jueces con una sentencia o recoger a los jueces con una sentencia este acuerdo como fundamento de la misma. Ahora bien, ¿qué es entonces? El segundo, el primer punto es el procedimiento abreviado. Este acuerdo revestido de una lógica de legalidad y de las formas jurídicas que reclama la ley para proceder
en esta materia. En segundo lugar, lo que va con la sentencia va a estar fuertemente motivada en el acuerdo en la admisibilidad que efectivamente hace el imputado de la culpabilidad del hecho. Es decir, aquí, en términos de fundamento y motivación de la sentencia, va a jugar un rol importante la admisión de culpabilidad que hace el imputado, que lo hace, sabemos, a cambio, o en este negocio jurídico, de una mejora en su expectativa de pena. Obviamente estos tipos de acuerdos, ¿qué es lo que ponen en negocio? Por un lado, el negocio jurídico, por un lado, la expectativa de punición que puede eventualmente recaer en este caso, versus el acuerdo y la posibilidad de omitir la tramitación del caso por las reglas del juicio oral. Bueno, en ese contexto, entonces, es que se lleva a cabo este acuerdo y la admisión de culpabilidad va a contener entonces un valor importante a la hora de motivar la sentencia penal. Esto de alguna manera, así como decíamos siempre a la hora de pensar el alcance del discurso del relato del imputado, bueno, aquí él está admitiendo públicamente la culpabilidad del hecho que se le acaba de imputar. Esto es una reforma, la ley 13746 reformó el artículo 339 y le incluyó ahora, está así como también la admisión de culpabilidad por el hecho indicado en el inciso 2, está contenida a partir de esta reforma y es una exigencia que debe llevarse a cabo en la audiencia para poder recoger y dictar este tipo de resolución. Por último, un elemento fundamental, y creo que es en muchos casos no considerado, o no del todo considerado, para arribar a una sentencia con la debida y adecuada fundamentación, o perdón, no es del todo considerado para analizar la debida y adecuada fundamentación de la sentencia en los procedimientos abreviados. Digo, no siempre se considera que estas sentencias son precedidas de una audiencia. Todo esto va a ser expuesto en el marco de una audiencia oral y público, en donde las personas que van a tomar parte de esta audiencia, fiscales, defensores e imputados, van a tener que explicarle al juez, en función de la evidencia con que cuenta ese legajo de investigaciones, cuáles son las razones por las cuales el juez debe hacer lugar a lo que las partes pretenden y dictar una condena. Dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué el juez debe hacer lugar a lo que piden las partes? Bueno, las partes tienen que en audiencia esmerarse por convencer al tribunal. En muchos casos se confunde el alcance de este tipo de audiencias. Estas son audiencias de conocimiento, en donde fiscales y defensores deben concurrir a la misma y deben construir argumentos en función de la evidencia que tienen, al igual que en cualquier otra audiencia. Por ejemplo, en las audiencias de medidas cautelares, deben construir argumentos en función de la evidencia para convencer al tribunal de que dicte esa sentencia condenatoria. De allí entonces que esta audiencia también es fundamento y motivación del alcance de esa sentencia, que claramente va a estar fundada y motivada en estos componentes: acuerdo, culpabilidad y los argumentos que se brinden en la audiencia para poder arribar a esta sentencia de condena. Vamos ahora a hablar dos palabras sobre qué pasa con la prueba y cómo es esto de si contamos o no contamos con prueba, porque esto tiene que ver también con una cuestión que tiene que ver con la imposibilidad de impugnación del procedimiento abreviado. Aguárdame un minuto, que hago un corte de un minuto y vengo, nada más que eso.
Bueno, les decía, es materia de discusión, no sé si llamarla materia de discusión, pero es bueno que quede clara una cuestión. En el procedimiento abreviado, las sentencias que se dictan, en donde se impone la aplicación de una pena, son sentencias que se dictan en función de la motivación que emerge de esto que yo les acabo de decir. Ustedes me dirán, por ejemplo, cuando se dicta una medida cautelar de prisión preventiva, ¿se produce prueba? Bueno, técnicamente, si vamos a esta precisión terminológica que nosotros utilizamos, nosotros decimos que prueba es la actividad de las partes que se despliega en el contexto y en el marco de un juicio oral y público, ¿no? Para que una actividad de esa naturaleza pueda constituir los fundamentos de una sentencia, primeramente habrá que ofrecer esa prueba a una audiencia, en el marco de una audiencia preliminar, admitirla y luego producirla y alegar sobre la prueba. En ese entonces habremos dicho que esa es la actividad completa, la actividad probatoria completa. Técnicamente, o sea, si queremos usar un uso más acotado, entonces, del término prueba, nosotros diríamos que en un procedimiento abreviado, en este uso terminológico, no es que se produce prueba, porque la prueba se produce en un juicio oral y público. Justamente lo que el imputado resigna a cambio de este acuerdo sobre la pena es el derecho que él tiene de que el fiscal pruebe su acusación en el marco de un juicio. Con lo cual, mal podríamos decir entonces que en el marco de un procedimiento abreviado se condena en función de la prueba. Ahora, ¿eso quiere decir que es una sentencia que no es motivada? Claramente que no. Es una sentencia que se motiva fuertemente en un acuerdo. Ese acuerdo reviste las garantías de legalidad. En ese acuerdo, a su vez, hay una audiencia. En esa audiencia se dan explicaciones de cuáles son los hechos, cuál es la evidencia que se colectó y cómo se colectó, eventualmente la legalidad de la misma. Todo esto sucede en el marco de un imputado asistido por su abogado defensor, que asegura el eficaz derecho de defensa y además, agregado, la admisión de culpabilidad del imputado, que expresamente pone de manifiesto que él no va a controvertir esos aspectos de hecho y que hacen a la calificación jurídico-penal, la calificación legal que el Ministerio Público, le ha dado. Entonces, para cerrar este punto, el procedimiento abreviado no se dicta en función de pruebas. Si cuando mencionamos pruebas hacemos mención a este uso acotado del término prueba. También ustedes podrán decirme, bueno, prueba es toda evidencia que se pueda utilizar para acreditar hipótesis de hecho que son relevantes a la hora de tomar una decisión jurídica. En ese sentido, este uso amplio del término probatorio, bueno, obviamente que sí, entonces todo esto pasa a ser prueba. Pero si vamos a un término acotado, que nos parece a nosotros más apropiado, sobre todo para distinguir el alcance del derecho del estado de inocencia hasta tanto haya prueba en contrario, ¿no? Para reforzar la idea del derecho del juicio oral, nos parece entonces que hay que hacer esta aclaración, que el juicio abreviado, el procedimiento abreviado, culmina justamente a partir de la aplicación de la ley en función de una sentencia que está motivada fundamentalmente en ese acuerdo. De allí también las exigencias que tiene esta audiencia en cuanto a cumplimiento de las formas. Ya hablamos de las formas que la misma debe tener. Y estas formas están dispuestas tanto, en algún caso, para aseguramiento del sistema de garantías, en otro caso, para el aseguramiento de las condiciones de litigio o eventualmente de los derechos de la tutela judicial. En los tres segmentos que se despliegan las lógicas de las funciones de las formas procesales, se requiere de los tribunales que conducen estas audiencias cumplan con una serie de formas justamente para asegurar que este acto se llevó a cabo de manera eficaz y cumplimentando las normas que regulan la manera de ser otorgados. Si no, podrían eventualmente declararse ineficaz este tipo de actuación justamente por atentar contra esas formas dispuestas por la ley y la Constitución. De nuevo, porque la garantía de juicio previo está prevista en la Constitución.
Entonces, si nosotros tenemos un juez que en la audiencia no pide suficientes explicaciones de cuáles son los hechos que se imputan, la calificación jurídica, eventualmente que las partes argumenten sobre la evidencia con la que cuentan para poder asegurar el alcance de punibilidad que se presenta, bueno, todo eso podrá ser cuestionado en cuanto a la validez de la resolución o eventualmente de la sentencia que recoja un procedimiento abreviado. Por eso es que nosotros decimos que la actividad del juez no es una actividad meramente homologadora, sino que tiene unas expectativas muy fuertes del sistema de garantías y el régimen del aseguramiento de las legítimas postulaciones de los ministerios públicos, de que los jueces cumplen eficazmente este rol que tiene que ver con el aseguramiento de las garantías, de las formas procesales que están dispuestas para el otorgamiento de estos procedimientos abreviados. Entonces, de nuevo, la sentencia se va a dictar en función de estos tres pilares. El código regula fundamentalmente dos cláusulas que hacen también a rodear de contralor a la actividad del Ministerio Público. Por un lado, y obviamente satisfacer los derechos a la tutela judicial. Por un lado, la participación del querellante. Bueno, el querellante puede tomar parte de estos acuerdos. Es muy importante que efectivamente se lleven a cabo estos acuerdos y estos diálogos, conversaciones junto con las víctimas constituidas en querellante o aún cuando no lo fueren. De hecho, nosotros tenemos instrucciones particulares en el Ministerio Público que nos obligan a requerir también la voluntariedad de la víctima o en su caso la disconformidad, aun cuando no esté constituida como querellante. Pero lo que sí deja claro que en su caso, dice el código, la firma del querellante tuvo en su defecto la constancia de que el fiscal lo ha notificado del acuerdo y no ha manifestado en términos de su disconformidad. En caso de disconformidad, será necesaria la firma del fiscal regional respectivo. Dos cuestiones sobre esto. Quien puede plantear la disconformidad con el Ministerio Público, con el procedimiento, es efectivamente la víctima constituida como querellante, ¿sí? Como digo, nosotros tenemos instructivos particulares, instructivos en el Ministerio Público que nos obligan a notificar a las víctimas y a obtener su opinión sobre este punto, aun cuando nos obligue la manifestación de la víctima, pero la hipótesis y la posibilidad de establecer un mecanismo de disconformidad se activa para el querellante, es decir, para la víctima constituida como parte procesal. Esto es importante porque aquí se le da una facultad muy fuerte a la víctima de poder disputar, esto sí, en el ámbito interno administrativo del Ministerio Público, la prosecución de la acción penal en el marco de estos procedimientos abreviados o de hacerlo vía juicio oral y público. Sí, fíjense cómo el código le da una potestad fuerte al querellante de poder disputar internamente en este litisconsorcio acusador cuál va a ser efectivamente el destino y el curso que se le dé a esta causa. Esa disputa se encuentra sujeta a las discreciones internas del Ministerio Público. Y esto es importante que sea así. Hay un viejo fallo de la casación penal o de corte, no recuerdo, en donde se discutía la constitucionalidad del todavía vigente artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación, en donde, ante la discrepancia sobre el ejercicio de la acción penal, se remitía el expediente judicial, estoy refiriendo al sistema federal, en consulta a la Cámara de Apelaciones. Era la famosa elevación en consulta a la Cámara para dilucidar cuestiones de ejercicio de la acción. Fundamentalmente, si no recuerdo mal, el 348 lo regulaba cuando se disponían aspectos que hacían a la aplicación o no del sobreseimiento. ¿Qué decía? Perdón. Efectivamente, el código, en este punto, lo que regulaba, todavía regula el Código Procesal, el Penal de la Nación,
disponía efectivamente que Quiroga era el fallo, ahí lo busqué, es un viejo fallo de la Corte de la Nación, en donde se disponía que la remisión de la causa en consulta a la Cámara de Apelaciones cuando el fiscal se oponía a la elevación al juicio de la causa, debía dirimir la Cámara de Apelaciones, afectaba lo que luego fue el artículo 120 de la Constitución Nacional, que indicaba que es el Ministerio Público, junto con las instituciones del Estado, en el marco del cual deben dirimirse las cuestiones internas que hacen el ejercicio de la acción procesal penal. En este caso, sí significaría un signo fuertemente inquisitivo que sea un tribunal el que diga cómo va a continuar la prosecución de una causa. Por eso es que todos estos dilemas que generan liticonsorcios en el ámbito de la acusación deben ser resueltos en el ámbito propio de la acusación. Fíjense que el mismo tenor mantiene el código cuando regula las controversias sobre el agotamiento de la investigación penal preparatoria y la formulación de la acusación, cuando regula la formulación de la acusación, eventualmente las hipótesis principales o accesorias, es decir, todo esto, siempre el código lo regula en el marco del necesario debate interno dentro de la esfera del actor penal público y no nunca entregado a los tribunales. Perdón, ahora un segundo, ¿eh? Bien. En cuanto al trámite del procedimiento abreviado, está bastante claro en el código. Yo no voy a gastar mucho tiempo en esto. Después peguen una leída, las cuestiones vinculadas a la admisibilidad y la exigencia de los acuerdos de los fiscales regionales, fundamentalmente, y o del fiscal general, cuando la pena excede de 8 años de prisión, dice el código. Además, requiere la firma del fiscal general, justamente imponiendo de esta manera un contralor extra a esta cuestión. La ley, fíjense que da cuenta de la importancia de la conformidad del imputado. El código, en el artículo 342, regula este aspecto, y cuando después, 343, se va a dictar la resolución en esta materia. Chicos, les pido que lean sobre todo el texto del fallo de lo que fue el rechazo del acuerdo en el caso Cantero, porque delimita mucho de las prácticas de los operadores del sistema de justicia, justamente poniendo el acento en que debe haber un control sobre la tarea y que debe litigarse efectivamente esta audiencia para ser válida como tal, en tanto dicta una sentencia condenatoria y aplica efectivamente una pena. Hoy se echa mucha mano a estos procedimientos abreviados, son un recurso que bien vale su legitimación en el marco de los sistemas actuales, pero también bien vale que atendamos a la manera en que se litiga y cómo efectivamente se llevan a cabo estos tipos de procedimientos, porque también son propensos para desmanejos o excesos en las conductas que deben ser precavidas y deben ser resguardadas justamente en el marco de estas audiencias orales, en donde los jueces tienen que cumplir un rol fuerte de contralor de garantías del alcance de estos acuerdos. Si hay alguna consulta, y si no, terminamos acá. Yo tengo que salir hoy 10 minutos antes, así que... Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Sí, habíamos dicho que había dos cláusulas de contralor de la MPA. Una era la participación del querellante y la otra no escuché. La otra es la participación de los fiscales regionales o eventualmente el fiscal general para aceptar la homologación del acuerdo cuando las penas excedan determinados montos, concretamente 8 años de prisión
es el requerimiento. Además, también se requiere este tipo de acuerdos cuando se modifica la calificación legal que se hubiera utilizado en la audiencia de imputación de cargo en favor del imputado. ¿Por qué hace esto? Justamente por lo que decíamos antes. Como hay aquí una necesidad de cumplimentar la legalidad, el principio de legalidad, y como no está admitida la posibilidad de negociar cargos, los fiscales no podemos negociar cargos con los defensores no pueden negociar cargos con los fiscales a los fines de obtener un acuerdo de culpabilidad, es que cuando hay una variación de la calificación legal, se le prende una alerta al sistema y dice, no, esto que lo controle un superior para ver si efectivamente se encuentra marcado dentro y alcanzado por la legalidad, por el principio de legalidad penal, y no hay un ejercicio discrecional por fuera de esa legalidad de parte de del actor procesal penal. Entonces, justamente en estos casos hay controles agregados, justamente controles jerárquicos para observar que se lleve a cabo adecuadamente este tipo de acuerdo. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bien, gente, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces mañana. Que termine bien el día. Hasta mañana. Gracias. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.